La fuerza de la palabra, la memoria. Territorios al aire. Relatos tejidos por la radio comunitaria. Para el afrocolombiano, el territorio es la vida. Estrategia apoyada por MINTIC y por el Ministerio de las Culturas. Me inspiré en una canción que se llama El Verdecito y yo, que tiene estilo de joropo. Diálogos de Territorio, una producción de Antena Estéreo, 107.4 FM. Diálogos de Territorio, una mirada a las problemáticas sociales de nuestra región, una apertura al debate para encontrar soluciones que ayuden a la convivencia y a la paz. Reciban un cordial saludo del equipo realizador de Diálogos de Territorio en cumplimiento de esta convocatoria del Ministerio de Cultura y el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de MINTIC, hoy con el tema de paz total. El 4 de noviembre del año 2022, el presidente Gustavo Petro sancionó la modificación, adición y prórroga de la ley 1418 de la paz total, la cual define la política del Estado, preservando y garantizando la seguridad humana a través de la solución definitiva del conflicto armado en Colombia. Bueno, y para darles un contexto de la denominada paz total, hemos invitado al exdiputado y líder sindical Manuel Márquez, a la lideresa de la Mesa de Víctimas de Paz Total en apartado Virleida Ballesteros Bermúdez, al coordinador de la Mesa de Paz Total de Necoclí, Víctor Palacios, y también está con nosotros Teodoro Díaz Lobo, quien ha hecho parte del proceso de paz del Ejército Popular de Liberación EPL. Muy bien, Márquez, bienvenido, nos encanta tenerlo por acá. Un saludo, buenos días, Jairo, un saludo para usted, para toda la audiencia que nos escucha a esta hora en el municipio de Apartado. Muchas gracias por la invitación, a Doris, a todos. Vamos aquí a trabajar el tema de hoy de paz total. Víctor Palacio, bienvenido. Muchas gracias y al gremio pues que hoy nos invita y a la audiencia pues que nos está escuchando en esa importante emisión. Hoy le apostamos a un hecho de derecho que tienen los colombianos, que es el derecho a la paz. Y en ese sentido vamos a desarrollar toda la temática que sea necesaria en este día. Virleida Ballesteros Bermúdez. Buenos días, Jairo, buenos días para todos los que nos acompañan en esta humilde mesa, pero en especial las personas que nos escuchan en Apartado y sus alrededores. Me encanta este tema porque va directo al ser humano como tal, y por eso con Víctor hemos hecho unas acciones afirmativas para que podamos tener como esa voz desde el gobierno nacional. Teodoro Manuel Díaz Lobo es concejal, es alcalde, desmovilizado del EPL, líder de ese proceso de paz. Bienvenido. Don Víctor, qué bueno otra vez encontrarnos, ¿no? Don Manuel Márquez, nos seguimos viendo la cariñosa. En el marco de la paz total, que es bien difícil, porque no hemos logrado la paz, que es el artículo 22 de la Constitución. Entonces, eso está carito, esa paz total está cara. Estamos presentando Diálogos de Territorio. Sí, mire, el gobierno ya abrió unas mesas y la abrió con 7 grupos en el país. Primero, al que le da estatus político, que es al Ejército de Liberación Nacional, al ELN, con lo que llevan 6 mesas. La 7ª mesa estaba para estos días y hubo una suspensión a partir del secuestro del papá de Lucho Díaz. El principal reto que tiene el gobierno con esa guerrilla del ELN es la dejación de armas. Ellos dicen que no van a dejar armas, que no dejarán las armas. El otro frente es con el Estado Mayor Central, que se llaman así, de las FARC, que es la disidencia que se dio... No, esta no es la segunda Marquetalia, esta es el Estado Mayor Central, el que quedó del frente primero, que operaba por allá en el Putumayo desde los diálogos de paz de La Habana, con lo que se conocía antiguamente como las FARC. Vienen las bandas de Medellín, ahí también se abrió ya una mesa, 17 grupos, en la ciudad de Medellín, hubo esas reuniones por allá en las cárceles con ellos, se viven del microtráfico y la extorsión. Es el 12 de junio estuvieron en la cárcel de Itagüí, el comisionado de la paz instaló la mesa de diálogo con... Están los chotas y los espartanos en Buenaventura. Viene el reto con la segunda Marquetalia. Ahí con la segunda Marquetalia, ustedes saben de que allí se fue Jesús Santrich, que dicen que está muerto, el propio Márquez, Iván Márquez, que fue el jefe
negociador en la mesa de La Habana, Romaña y el Paisa. Estos fueron, digamos, que los líderes de esta segunda Marquetalia que tienen un problema jurídico. Y lo que más nos interesa, el denominado Clan del Golfo o Autodefensas Gaitanistas de Colombia, que tuvieron un primer, para que tengamos el contexto, tuvieron un primer cese al fuego, que se rompió con el paro del Bajo Cauca, que tienen unos 6.000 integrantes y fundamentalmente estarían aquí en Urabá y en el departamento del Chocó y en el departamento de Córdoba. Hablan de los Pachenca, que están en la Sierra Nevada de Santa Marta. En Diálogos de Territorio, el análisis. Pero Jairo, primero me gustaría como que nos dieran ese concepto de qué es paz total desde esa definición del gobierno nacional o cómo la conciben ellos ya desde lo local. Bueno, vale. Ok, ¿con quién comenzamos? Con Víctor Palacios. Muy bien. En el marco de ese programa de gobierno que vendió el presidente hoy, Petro, y que los colombianos fuimos a las urnas, es de buscar ese encuentro real de Colombia en paz, ¿sí? De esa partida hablamos de que esa mirada es lo que hoy acordamos, que es la paz total, que un gobierno territorial pueda sentarse con todos los actores y que dentro de ese marco construir unos mecanismos bajo una figura de participación de la comunidad, de los actores, en unos acuerdos que realmente generen una metodología de una verdadera reparación. Virleida. Bueno, yo creo que nosotros como Mesa de Víctimas somos garantes y hemos jugado un papel fundamental, y sobre todo las mujeres. Toda esta violencia en Colombia, la mujer ha sufrido una afectación muy grande, y por eso hoy nos hemos unido a todos los líderes positivos, como Víctor y todos los que están en esta mesa, a que le apostemos a esa paz total. Yo siempre he dicho, yo antes de lanzar como más fuego, más leña al fuego, la idea es poner ideas que construyamos mucho más esta paz, porque aquí las que estamos poniendo a los muertos somos las mujeres, porque somos las que parimos estos hombres, ¿sí? Y puede ser de cualquier grupo. Manuel Márquez, ¿cómo se concibe esta paz total y sobre todo desde el ámbito local? Pero la paz total es el componente de todos los ciudadanos y ciudadanas de Colombia. Eso es lo que está planteando este gobierno, pero ha habido muchas talanqueras. El primero que se opuso a un tema de legalidad de paz total fue el fiscal que tenemos hoy, que no le interesa una paz, sino le interesa seguir que el problema en Colombia exista y siga, porque es que de ahí se benefician muchas personas y se ha beneficiado mucha gente en Colombia. Entonces la paz total es lo que planteaba Víctor y planteaba Virleida, es el componente de todos los ciudadanos, que no sea, digamos, un solo actor, sino todos los actores, y en eso sí debiera haber una situación de, digamos, de más cultura en lo que tiene que ver en los altos mandos. Yo creo que los militares hoy han entendido que Colombia necesita eso. Teodoro. Bueno, Dori, mire, yo creo que así como Jairo hizo una lectura aquí de lo que ha sido todo ese proceso, creo que el gobierno no ha modificado en nada su conducta. Pensar que la paz total se reduce a la gente que tiene armas es un completo error. Porque el resto vamos a decir, es que no hay 1 millón en armas. Y entonces el resto de los 49 millones de colombianos, ¿en dónde quedamos? Los problemas que generan esta violencia, ¿cómo los vamos a tratar? ¿Cierto? Entonces creo que la política de paz total, si bien la consigna es muy llamativa, se queda como la definición que hizo la Constitución en 1991, en letra, una letra muerta. Nótese usted que en el año 1984, cuando nosotros hicimos la tregua con Belisario Betancur, dijimos, diálogo nacional para que toda la población participe, ¿cierto? Convocatoria, una reforma política que llevara implícito una reforma a la Constitución, una reforma laboral, una reforma agraria, una reforma al situado fiscal y a la deuda externa, al situado fiscal no, al fisco nacional y a la deuda externa, ¿cierto? Eso fue lo que planteamos en el año 1985. Veamos hoy cómo estamos.
Entonces, el Congreso de la República está dispuesto a hacer diferentes, las reformas que nosotros impusimos a través del voto popular, no está dispuesto. Diálogos de Territorio. Un espacio dedicado a la exploración profunda y el intercambio de ideas. Escuchemos a Ricardo Giraldo, que es el abogado de las autodefensas gaitanistas de Colombia, y a él le preguntamos cómo va el proceso de diálogo, esos acuerdos con el gobierno. Pues hay una frase entre los abogados que dice, como vamos bien, pero si puede, vuélese. O sea, vamos no mal, pero no hay absolutamente nada claro hasta el momento. ¿Por qué? Al gobierno no le gusta cuando el abogado de las AGC sale en medios de comunicación a decir que las AGC son el patito feo de la negociación o de la paz total con el gobierno. Y es cierto, van 14 meses o más de gobierno del presidente Petro y hasta ahora con el único grupo armado que no tiene instalada una mesa, por lo menos de diálogo, de acercamientos, es con las AGC. ¿Por qué? Algunos atribuyen esto a una concepción ideológica de un mal pensar de que las AGC son paramilitares, que son estructuras que vienen del paramilitarismo, de las AUC, y eso es completamente falso. ¿Por qué las AGC no son paramilitares? Para entrar ya al tema de por qué creemos que existe el freno frente a un posible diálogo o conversación con las AGC entre el gobierno en el marco de la paz total. Muchos académicos en varios artículos los llaman que son neoparamilitares, eminentemente narcotraficantes, clanes mafiosos, clan del Golfo, que protegen a estructuras o carteles mexicanos del narcotráfico, y eso es completamente falso, porque es que además, cuando usted va a hablar de paz con los territorios, usted va a hablar paz total, usted tiene que conocer el territorio, tiene que hablar con las comunidades, tiene que ir al territorio y conocer cuál es el contexto histórico, social, económico y cultural de esas zonas, porque no es lo mismo, aunque todos seamos seres humanos y tengamos el mismo color de sangre, no es lo mismo una comunidad en el Urabá, en el Chocó, que una comunidad en el Cauca, en el Atlántico o incluso en Arauca. El contexto es completamente diferente. Entonces, los han tildado de todos estos grupos y no se han dado cuenta que las AGC son el grupo armado ilegal más grande que existe en Latinoamérica. Lo dijo la Defensoría del Pueblo, no lo he dicho yo, que ya hace presencia en 27 departamentos, en más de 400 municipios, y tienen alrededor de 13.500 hombres en armas, sin contar con las estructuras de apoyo que puedan tener. Aclaro, yo no hago parte de las AGC, no hago parte de ese grupo, pero sí soy un abogado contractual para el proceso de paz total con el gobierno. Entonces, el gobierno lo primero que tiene que hacer para poder determinar si se sienta o no se sienta en diálogos con las AGC es entenderlo y comprenderlo de dónde vienen. Las AGC no son un grupo contrainsurgente, es un grupo de autodefensa. ¿De quién se defiende? De todos los actores. Bien, ahí está el abogado, él aclara que él no forma parte de las AGC, que es un abogado contractual, pero viene haciendo de vocero, ¿cierto? Es el que viene representando y el que habla y que interlocuta, y con los que nosotros hemos logrado varias entrevistas para tratar de entender lo que está pasando allí. Nada refleja mejor la esencia de nuestra comunidad que las perspectivas locales. Escucharemos a expertos de nuestra región. Diálogos de Territorio. Jesús Enrique Doval es alcalde del municipio de Carepa, es líder sindical. Él quiere dar su concepto sobre el tema que estamos tocando de paz total. Importante el tema que este medio de comunicación está adelantando en el día de hoy, porque esto nos compete a toda la dirigencia política de las regiones de Colombia. En este medio de comunicación, cuando se adelantaba el proceso de paz con las FARC,
nosotros planteamos que era necesario de hacer un acuerdo con todos los actores del país, todos los actores armados al margen de la ley, porque no se puede desconocer la vida armada política de las autodefensas de Colombia como actores armados. Si no se tiene en cuenta este actor, la paz no es posible de manera general. Teodoro Díaz toca un tema y es el pueblo. Aquí el abogado plantea unos temas, pero tenemos que ir a una reforma constitucional para que ese acuerdo con todos los actores sea viable y debe ser de exigencia del gobierno nacional. Hablar con todos los actores. Porque las regiones de Colombia somos los que vivimos todos estos temas y somos nosotros los que debemos pronunciarnos sobre este tema de paz total que afortunadamente el gobierno nacional inició con un tema de claridad de paz total y hay un gobierno distinto en la República de Colombia en 200 años, de manera que pienso yo que es una gran oportunidad para que todos los actores armados adelanten un proceso serio, verificable, de reconciliación de paz en el país. Ok, muchas gracias, Jesús Enrique Doval. Voy con Víctor, vamos a seguir como analizando esto, sobre todo lo que plantea el abogado, ¿cierto? De que son los patitos feos, que todo va bien, como dicen los abogados, pero si puede, vuélese. Víctor. Hombre, hay claridad frente al querer del pueblo sobre la paz. Y lo decía el abogado, son más de 27 departamentos que tienen las AGC, Autodefensa Gaitanista, tienen presencia, control, digamos, territorial, tienen un control armado del territorio. Yo pienso que el gobierno no avanzar de esto del análisis que hemos hecho nosotros como sociedad civil, como organizaciones de víctimas, que le dijimos al gobierno nacional, le dijimos a Colombia que estamos de acuerdo con construir una paz total con todos los actores. Pero hoy sabemos que las minorías de intereses que hay en tercero, pues han generado una serie de situaciones que no han permitido que el gobierno avance con ese postulado. Y tenemos que decirlo, tenemos que hablar. El pueblo debe de exigir cumplimiento a esas pequeñas minorías que están generando como que no tenga eco el querer de la sociedad civil colombiana. Ok, Teodoro, usted hablaba ahora, bueno, con relación a lo de lo gaitanista, si es paz total, es paz con todos, ¿cierto? Y usted hablaba de meter el pueblo, también escuché ahora Doval. Eso no es la propuesta del ELN, por ejemplo, de que se haga las asambleas populares. Jairo, aquí hay una cultura de la violencia, es innegable. ¿Sí me entiende? ¿Por qué? Porque lo ha producido los factores perturbadores de la desigualdad. Entonces, por eso yo digo, si nos enfocamos en que el problema gobierno, diálogo gobierno, entonces quedamos con una sola parte. Entonces, aquí hay dos partes. Aquí está la izquierda, está la derecha. Pero se ha quedado como la estigmatización y sí, por eso, la polarización se ha quedado ahí la polarización. ¿Y el pueblo allí. qué? Pero entonces, venga, yo le pregunto, y es que una obra de infraestructura tiene izquierda y derecha. Van a decir que los extremos sí, se puede decir cierto, pero es que es una necesidad de la humanidad. El problema de la educación, me van a decir que sí, que hay educación de derecha y hay educación de izquierda. No, ante todo es un problema del ser humano. La salud, Jairo. Está proponiendo Petro, vamos a hacer una reforma, vamos a hacer un cambio. Estamos presentando Diálogos de Territorio. Bisleida, en estos días ustedes tuvieron una mesa. ¿Cómo le llamaron esa mesa? Sí, fue un foro sobre la paz total. Ajá. Y los retos que tiene con la subregión de Urabá, porque nosotros estamos pidiéndole al gobierno nacional que se haga una mesa descentralizada acá en la subregión de Urabá, porque el conflicto que se ha vivido en el interior, digamos en Bogotá y todo eso, no es el mismo que se continúa viviendo aquí en nuestra subregión de Urabá. Y desde las mesas de víctimas hemos jugado un papel fundamental porque a pesar de que otros han hecho el trabajo, pero nosotros hemos sido más persistentes en esto. Y nosotros ya siempre decimos, el sistema tiene
el problema, pero también hay un problema que es estructural, y lo decía aquí el señor Márquez y el señor Lobo, y es que mientras en Colombia la injusticia social no se acabe, la oportunidad que está pidiendo el pueblo, el ser humano como tal, no va a haber una paz ni estable ni duradera. Bien, Virleida, mira, ahí en ese foro de paz total estuvo el profesor Ariel Morelo, que hoy es pensionado, sí, pero él también tiene su concepto de cómo se interpreta lo de la paz total. Quiere decir que yo me conozco el proceso de las guerras de este país, la conformación de los grupos, porque ese conocimiento se lo tenía que transmitir a mis estudiantes con el fin de que no cayeran en el error. Aquí, siempre y cuando nosotros le tengamos miedo a la oligarquía colombiana, no vamos a salir del estancamiento. Nosotros tenemos que pararnos en firme y decirle a la oligarquía colombiana, a la ultraderecha, que paren ahí. Colombia se cansó de ellos, que nos den vivir en paz, que el pueblo se cansó de la guerra, porque la guerra solo benefició a ellos, porque enriquecieron su patrimonio. Mire, Ciro Abadía, que es conocido, también estuvo allí en el foro, y él llamó a trabajar unidos por la paz, especialmente aquí en nuestro territorio, en Urabá. Los líderes tenemos que, las mujeres y los hombres, nos tenemos que amarrar acá, ¿qué? Los pantalones. Si no nos preparamos nosotros para trabajar unidos por la paz de Urabá y de Colombia, vamos a estar mal. Nosotros venimos de unas referencias muy importantes. Urabá ha sido gestor de paz, porque tenemos que reconocer acá han habido grupos muy duros y que han dado duro, y nosotros hemos sorteado este avispero, decirlo así, en palabras castizas. Nosotros hemos sorteado el avispero aquí y nos hemos sostenido. De aquí se ha ido mucha gente y ha tenido que volver, y no nos podemos ir, porque este territorio lo construimos nosotros, los de a pie. Estos territorios no son de los que tienen los carros y que se mueven en los carros. Entonces, mucho ojo, no nos vamos a equivocar. Ni aquí tenemos que tener miedo, el miedo ya lo botamos. El miedo acá nos lo sacaron hace ratísimo, ¿cierto? Y ustedes saben que a partir del 2010 acá casi las víctimas hablaban. No, y nosotros hemos hecho que las víctimas hablen. Mire, Dagoberto Maquilón, que es líder de Turbo, él se pregunta, ¿cómo se construye esa paz total en Urabá? Tanta demora en darle, o sea, en pagar las víctimas de la violencia o en pagar una indemnización. ¿Cuál es el problema que existen? Porque mire, uno va a la UAU y le dicen, venga dentro de 40 días. A los 40 días va y le dicen, venga dentro de 60. O sea, es una burla. Pero escuchemos a Juan Camilo Restrepo para que escuchemos otra versión de quienes tienen de la paz total. Él es alto comisionado para la paz. Como excomisionado de paz y en su momento bajo el liderazgo del presidente Iván Duque, fuimos claros y precisos a la hora de abordar el concepto de paz. Una paz con verdad, con justicia, con reparación, donde en el centro siempre estuvieron las víctimas, donde entendimos que la paz es ausencia absoluta de violencia. Eso hicimos hasta el último día de nuestro gobierno. El actual, el gobierno que dirige el señor Petro, no solamente ha mancillado el concepto de la paz, lo ha ultrajado, sino que se ha equivocado, no solamente en las formas y las maneras, sino en el fondo. Mire, y cerramos con Danilo Rueda, que es el alto comisionado para la paz. Él lo fue citado al Congreso de la República, estuvo allá, lo llevaron al tablero y nos habla aquí sobre cómo avanzan lo de los diálogos con el Ejército de Liberación Nacional. Nuestra delegación de paz ha logrado, por ejemplo, desde el 21 de noviembre al 12 de diciembre, colocar en el centro los territorios, un aprendizaje que nos dejó el acuerdo de paz del Teatro Colón. Y por eso se suscribió un acuerdo de alivios en la región del Calima y el San Juan.
En medio de la conflictividad del Ejército de Liberación Nacional con las llamadas AGC o Clan del Golfo, se está desarrollando ya como fase de la zona crítica un proceso de implementación de la reconstrucción del Estado de Derecho en esos territorios. Calima, a través de la Misión Paz, que es una iniciativa de nuestra Oficina de Paz, se ha iniciado una intervención permanente desde Ismina en medio de esa confrontación armada con un grupo interdisciplinar permanente que está no solamente monitoreando, verificando la situación, sino que está acompañando a las comunidades indígenas en sus proyectos de paz y de transformación territorial. Terminamos el programa con una rondita pequeña de conclusiones de cómo concebimos, qué queremos que sea la paz total. Virleida Ballesteros. Bueno, yo desde mi punto de vista como lideresa y mujer, siempre he dicho, la paz no se firmó en Cuba, la paz la tenemos cada uno de nosotros en nuestros corazones, y uno da lo que tiene en su corazón, y paz con justicia social puede ser estable y puede ser duradera, pero con injusticia social, no. Víctor. Tenemos claridad y el avance que se ha generado en Urabá ha sido muy importante, que es que la sociedad civil ya no le da miedo hablar de paz con los actores. Y hablar de paz significa buscar la verdad, la justicia y la reparación. Y es por ello que las víctimas y las comunidades están pidiendo participación. Y es donde se va a marcar el punto central de la paz con los actores, especialmente en Urabá. Don Teodoro. Dice que la paz es un deber y un derecho de obligatorio cumplimiento. ¿Cierto? Entonces partamos allí. ¿Por qué el Estado tiene en sus manos, el Estado gobierno tiene en sus manos el derecho de si hablamos o no hablamos con los actores armados? Cuando en la práctica las poblaciones de gente civil, campesina, obrero, hablan con esos actores armados. Entonces yo creo que nos ha faltado aquí a nosotros en la región levantar una consigna. ¿Por qué no proponemos a Urabá como un laboratorio de diálogo para ver si somos capaces de enderezar esta vaina? Porque si lo dejamos en el gobierno, ya tú estás hablando, ya tú escuchaste ahí al comisionado que está hablando de fase. ¿Cuál fase? ¿Y con el ELN? Y solamente con el ELN. Entonces, mientras aquí no embullamos a todos los actores armados, vamos a seguir en ese círculo vicioso. Bueno, de esta manera llegamos a la parte final de Diálogos de Territorio, a la estrategia Territorios al Aire del Ministerio de Cultura en apoyo con MINTIC. Agradecimientos especiales a todos nuestros panelistas, a Víctor Palacios, a Manuel Márquez, a Virleida Ballesteros y a Teodoro Manuel Díaz Lobo. Territorios al Aire. He comenzado a escribir un poco sobre mi Arauca, sobre todos esos recuerdos. Radio. Esta producción sonora fue apoyada y financiada en el marco de la estrategia Territorios al Aire. Alianza del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones MINTIC, el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes y las emisoras comunitarias del país. La lengua madre nos conecta con Radio. Colombia, potencia de la vida.